Listo, profe. Listo, flaco, hágale pues. Espérate, comparto pantalla. Listo, hágale pues. Entonces, quedamos en un sistema económico y social. Sí, señor. Acá, sistema económico y social. Muy bien. Basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importación del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. En contraste con la economía agraria, el capitalismo está funcionando sobre la posibilidad de hacer fructificar el dinero obteniendo intereses. Conjunto de capitales y capitalistas, así como su influencia y poder en la sociedad. Perfecto. No sé si yo le hice la pregunta en sesiones anteriores, Andrés. ¿Es mejor darle plata al pobre o al rico? Al pobre, ¿Por qué? porque para, para, para que el pobre, o sea, para que el pobre siga trabajando y enriquecer al rico, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero mire el contexto en el desarrollo capitalista. Si yo le doy plata al pobre, aunque suena feo como lo estamos hablando, pero sería la estructura. Si yo le doy plata al pobre, pensando en desarrollo económico, ¿no? No es natural lo que pensemos usted y yo en este momento, sino como fundamento económico. Si yo le doy plata al pobre, pues el pobre coge ese dinero y satisface necesidades. Entonces se compra el televisor que no había podido comprarse, o se compra el carro que no había podido comprarse, o paga deudas. Pero si yo le doy plata al rico, mire lo que usted acaba de leer anteriormente, él lo que quiere es duplicar y triplicar ese dinero. Entonces lo primero que hace es invertirlo en un factor de producción, acuérdese de la frontera de posibilidades de producción, y lo que hace es comprar más maquinaria para contratar más gente, vender más y ganar más. Entonces, repito, estoy hablando en el escenario capitalista. Entonces, bajo esa figura sería mejor darle dinero al que tiene plata para que ayude con el desarrollo económico. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Entonces, por ese lado, recuerde que tenemos que analizar no solo como yo pienso, porque le coloco otro caso, Andrés. ¿Usted cuánta plata gana en el mes? Cero. No, acuérdese lo que hablamos, que usted no trabaje no significa que no tenga Sí. ingresos, porque usted paga la Eh, universidad a través de su papá, o sea, eso es un ingreso suyo. Usted creo que utiliza era, agua a través de lo que su papá le da. ¿Sí es claro lo que digo? sí, señor, creo que eran como 700, 800. Perfecto, creo que quedamos en eso. Entonces, si su ingreso es 700 y yo le digo, venga Andrés, me quedé sin trabajo, regáleme 100.000. Si usted me da 100.000 a mí, le quita 100.000 a su costo básico y ahí sí tenemos que analizar que la plata que le entra a usted no es suya, sino es de su papá. Si trabajar usted me dice, uy, profe, si le doy los 100.000, ¿cierto? Porque usted es pobre, pues entonces dejo de pagar un pedazo de la universidad o cumplir con el desarrollo porque en este momento no hay ahorro. ¿Claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Listo, hermano, continuemos. Señor, Continúa. ya eso es lo que tenía, profe. Listo, entonces Y quita nada, la pantalla y yo muestro una presentación que tengo acá para poder ayudar. listo. Listo, a ver si nos puede aportar un poquito. Ahí ya la ves, sí. Sí, señor. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Según la Real Academia Española, un sistema económico, ¿cierto? Político, económico y social, podemos agregarlo, basado en lo que usted decía, propiedad privada de los medios de producción y la libertad en el mercado. Esto es bien importante identificar por qué. Porque la tierra sí es suya, no es del Estado. Y la libertad de mercado es que lo que produce su tierra yo puedo salir a comercializarlo en cualquier mercado. Y mercado no solo me refiero a Corabastos, sino en cualquier otro escenario. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de medios de producción,
de factores de producción. Entonces, los medios de producción, ¿cuáles son? Pues esa propiedad privada de la tierra, que es propiedad de Andrés Giraldo, de las herramientas que son propiedad del personaje que está trabajando en la tierra, Andrés Giraldo. Los factores de producción, ya los dijimos, tierra, trabajo, capital, y ahora podemos hablar de tecnología. Los mercados es donde se ofrecen y se venden. Aquí un ejemplo puede llegar a ser Corabastos o la tienda de su barrio o el café internet, ¿cierto? Donde usted oferta sus productos y alguien los compra. Espere que ahí llegó Sabrina. Su objetivo es generar ganancia o beneficio económico para las empresas, es decir, el aumento de capital. Recuerdo lo que le decía anteriormente. Es importante cuando nosotros le damos la posibilidad al rico de darle dinero, lo que hacemos es explotar el desarrollo de su empresa, ¿cierto? Para que produzca mucha más rentabilidad. Sí, seguramente el personaje capitalista pues va a ganar más plata, pero está generando empleo. Notemos que todos los modelos, cuando terminemos podemos hacer una gran conclusión. Ningún modelo ha servido, inclusive en el que estamos, que es el capitalismo, tampoco ha funcionado porque cada vez hay más dinero en los que tienen dinero, ¿cierto? Y los pobres somos más. Entonces ahí sería como algo complejo. ¿Cuál es el rol del Estado? Perdón, del Estado, que esto es bien importante. Establecer el marco jurídico para el correcto funcionamiento del mercado. Mejorar la distribución del ingreso con el objetivo de evitar desigualdades y garantizarle a sus habitantes una vida digna. Entonces, la intervención del Estado, aunque algunos autores no estarán de acuerdo, ¿cierto? La intervención del Estado, ¿cuál es? Lo que hablábamos ahorita. Pues poner vías, poner policías, poner militares, cuidarnos, colocar algunas cosas, pero todo eso sale de los impuestos que estamos pagando. ¿Claro eso? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Laca volvió, muy bien. ¿Qué pasó aquí? Listo, ¿qué características tiene? El capital como centro y objetivo, o sea, nos referimos al atesoramiento de dinero, de metales y todo ese cuento. Propone y defiende la propiedad privada. Entonces, miremos una cosa que ha sido bien compleja con ese nuevo socialismo raro que hay en Venezuela, de acuerdo a Maduro. Si Sabrina y Andrés cada uno tiene 2 casas, pues el gobierno solo les deja donde están viviendo y las otras 2 se las quita. ¿Por qué? Porque usted no puede recibir renta de otra. Estoy hablando del socialismo en Venezuela. Entonces ahí la propiedad privada queda un poco compleja. Escuchaba hace algún tiempo donde empezaron a colocarle impuesto a las bolsas. ¿Sí han visto eso? Que cuando va a un supermercado le pregunta que si va a llevar bolsa y se la cobran. Sí, señor. Entonces, que muchos compañeros de ustedes me han dicho, venga, profe, ¿y por qué el gobierno no prohíbe la venta de bolsas? El gobierno no puede hacer eso. El gobierno, perdón. ¿Qué dices, Andrés? No, nada. Pues. Ah, ok. Entonces, muchos compañeros me dicen, profe, pues que el gobierno prohíba las bolsas. Hey, el gobierno le puede colocar impuestos a las bolsas. Lo que no puede hacer es prohibirlo porque hay propiedad, existe en el capitalismo y Colombia pertenece a eso y está en la Constitución, la propiedad privada, el libre desarrollo de constituir una empresa. Si yo quiero montar una empresa, ¿cierto? Para vender bolsas y ustedes 2 me las compran, pues el problema va a ser de ustedes, no mío. El problema natural es que eso está contaminando, entonces deberían generar políticas para crear bolsas biodegradables o que se vendan bolsas de papel o no sé cómo sería el desarrollo. ¿Listo? Permite la movilidad social, se basa en la ley de oferta y demanda, promueve la competencia y promueve el libre mercado, que eso lo veníamos manejando anteriormente. ¿Listo? Entonces, Andrés, ayúdame con las ventajas y Sabrina con las desventajas. Generar riquezas a través de la producción, Muy bien. derechos individuales y electorales, propiedad privada, libertad y libre mercado. Perfecto. Esta libertad no se refiere a que uno esté en la cárcel y tenga sino la libertad de movilidad uno y la libertad de vender los productos. Entonces, si Andrés produce mogullas, tiene la libertad tanto de vendérselos a Alejandro como vendérselos a Sabrina. ¿Listo? Y usted define si me lo vende a mí a un precio y a Sabrina a otro, porque es que es su libertad de mercado porque son sus productos. A eso se refieren las ventajas del capitalismo. ¿Y las desventajas? Las desventajas no provee necesidades básicas,
la explotación laboral y desempleo, la competencia por el dinero, la desigualdad y anteponer la libertad individual. Perfecto. Entonces aquí viene algo bien complejo que sería la explotación. Sabrina, normalmente usted entra a trabajar ¿a qué horas? A las 8. Y normalmente ¿a qué hora sale sin que haga los bonos? ¿A qué hora salgo? A las 5, A 4 y las media, 5. 5. Perfecto. ¿Qué pasa si Nayibe, ¿cómo fue que me dijo que se llamaba la señora? Nasli. Nazli, Gracias. gracias. Si Nazli le dice que tiene que trabajar hasta las 8, ¿usted qué hace? Mm, Depende, si no son días seguidos, pues hablaría con el profesor de la primera clase y le pediría el favor de que me disculpara. O si ya son varios días, pues hablaría con Nasli para poder negociar entradas más temprano o algo así para reponer el tiempo que ya me Perfecto. pide. Para poderlo suplir, pero llega un momento porque hay empresas que lo hacen que le dicen, no, Sabrina, no, se tiene que quedar, deje de trabajar. Inclusive, cuando hacen las entrevistas en algunas empresas, dice, usted no puede estar estudiando. Entonces termina siendo el desarrollo de la explotación, pero por la necesidad. Recuerden que la necesidad también es un concepto económico, la gente termina cediendo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que si no tengo el ingreso, entonces ¿cómo pago lo que hablamos anteriormente? Que el mercado, que la cuota, que la universidad, que la carga, miles de cosas. ¿Listo? Muy bien. Autores. Sabrina Adam Smith, Andrés Carlos Marx. Bueno, Adam Smith sostenía que el interés y el enriquecimiento individual favorecen directa e inconscientemente el bienestar general de la sociedad, pues los empresarios en su intento por satisfacer la demanda de bienes y con ello conseguir ganancias, producen riqueza. Perfecto, entonces el enriquecimiento individual, que era lo que decíamos, más o menos el 95% de todo el dinero del mundo le pertenece como a un 3% de los humanos. Ahí está Bill Gates, Carlos Slim, esos personajes. Y el resto del porcentaje, ese 5% porcentaje de dinero que queda, nos toca peleárnoslo a todos. ¿Listo? Eso es lo complejo del capitalismo. Y especialmente cuando es salvaje. El que tiene mucho dinero, pues produce más dinero, ¿cierto? Hay una cosa un poco ilógica que yo siempre he criticado. Hace un par de años yo tenía una agencia de viajes. Casualmente mi socio era un personaje, compañero de ustedes, egresado de esa universidad, fue alumno mío. Pero la naturaleza, ¿cuál fue? Avianca se dedica a vender tiquetes, ¿cierto? Pero el gobierno le autorizó a Avianca también de constituir una agencia de viajes. Eso casi termina siendo un monopolio porque nadie le va a poder competir a los precios que tiene la agencia de viajes de Avianca. ¿Es claro lo que digo? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al que tiene plata le estoy dando la posibilidad de ganar más y al resto no. Esa disparidad dentro del contexto del capitalismo es lo que no está bien. ¿Listo? Muy bien. Carlos Marx. Sostenía que en el sistema sostenía que en el sistema capitalismo los medios de producción, dinero, tierra, fábrica, máquinas, etcétera, están en manos de una clase social propietaria, la burguesía. Eh, en tanto que los trabajadores y propietarios están desprovistos de cualquier pertenencia, los que los obliga para sobrevivir a vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo y percibiendo, ahí no alcanzo a leer nada más. Pues. Perfecto, dejémoslo, ya lo coloco acá. Percibiendo a cambio de un salario. Pero entonces, una característica y un modelo para analizarlo. Todos somos, como humanos, somos un poco extraños. Cuando yo soy empleado, tengo una manera de pensar, pero cuando soy empresario, tengo otra, y eso es lo complejo de entenderlo, que es el egoísmo que hablaba Adam Smith en su momento en uno de sus libros, que era los sentimientos morales, que eso seguramente lo hablamos antes. ¿Sabrina ha llegado alguna vez tarde a su trabajo? Sí, señor. ¿Y qué le dijo Nasli? Sí, tenía que quedarme repitiendo el tiempo. Perfecto, muy bien. ¿Te gustó lo que dijo ella? No mucho. Pues lo tomó de una manera muy tranquila, entonces me tranquilicé yo también. Bueno, pero si eso pasa el lunes y también pasa el martes y pasa el miércoles y también pasó el jueves, ¿qué crees que te diga la jefe?
Adiós. Una posibilidad de eso o hablemos de un regaño, ¿cierto? A veces, Pero ya como con suspensión. dime. Pero ya como con suspensión. Muy bien. Pero entonces, ahora la pregunta que yo le digo, Sabrina, Andrés va a ser su empleado. Si Andrés llega 3 y 4 veces tarde, ¿usted qué le dice? Pues yo creo que realizó el mismo procedimiento. Perfecto, pero noten que cuando llegué tarde ahí, pero si mi jefe sí jode, son 15 minutos, si son solo 10, pero si es reiterativo, tenemos un contexto, un conflicto con el desarrollo empresarial. Por eso cuando aquí hablaba Marx que el dinero, la tierra, las fábricas, todos los factores de producción pertenecen a la burguesía, que eso era lo que decía Marx es que había solo dos clases sociales, los burgueses y los proletarios, ¿cierto? Entonces un proletario jamás podía llegar a tener riqueza para subir como ese escalón. Entonces tenemos que empezar a identificar características. Por ejemplo, si yo hubiera sido Sabrina como jefe, hubiera sido Nasli como jefe, yo simplemente le pregunto qué pasó, por qué llegó tarde. Si se va a repetir, le podría ofrecer inclusive un cambio de horario, dependiendo de cómo esté la planta de producción y cómo lo pueda manejar. Esas serían como estructuras para que empecemos a entender eso. ¿Listo? Andrés John Luke y Sabrina David Ricardo. Sobre, do- sobre dos tratados sobre el gobierno civil, establece los principios que posteriormente servirán para identificar el capitalismo como sistema productivo. Perfecto. Entonces, recuerden que el capitalismo hay movilidad de todos los factores de producción, entonces termina siendo un sistema productivo óptimo. Entonces, en el capitalismo yo sí puedo ser muy pobre y puedo terminar siendo un multimillonario, y puedo ser un multimillonario, ¿cierto? Y terminar siendo pobre. ¿Por qué? Porque mis productos ya no se vendieron, por la competencia, por la bolsa de valores, por algo que se llama COVID-19 o por miles de características que pueden estar afectando. Y David Ricardo, Analizó la relación entre beneficios y salarios, que significó una de las bases de la ley de rendimientos decrecientes. También fue obra suya la teoría cuantitativa del dinero. El liberalismo y el marxismo lo han tomado como referencia. muy bien. Y por último, Thomas Malthus, el capitalista debe ocuparse de la producción y la acumulación. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Como estamos hablando de capitalista, el escenario fundamental es atesorar, ¿cierto? Y eso es lo que genera un impacto, de acuerdo a lo que decía Malthus y a todo su desarrollo económico. Eso genera unos contextos un poco complejos en el momento de decir, si tengo 100 pesos y tengo que distribuirlos entre tres, ¿cuánta plata cree usted que merece, Andrés? ¿Señor? Hay 100 pesos en la economía y la economía solo, en esta economía solo existe Alejandro, Andrés y Sabrina, que es el orden que tengo aquí en pantalla. Si hay 100 pesos, ¿usted cuánto cree que merece? 33, Perfecto, 5 Sabrina. pesos. Lo mismo, la tercera parte. Perfecto, pero yo no quiero el 33, yo quiero el 80. Ahí ya hay una disparidad económica. Entonces yo les podría decir, como yo soy el profesor, yo cojo 80 y se reparten 10 y 10. ¿Qué opinan? No, Pero argumenten dentro del contexto económico. ¿Por qué no? Porque el capitalista es usted, ¿sí? O sea, sí, porque el capitalista es usted, ¿no? Perfecto, ahí hay una intención, ¿cierto? Resulta que el capitalista y el dueño de un factor de producción en este momento soy yo. No debería ser. De pronto en un escenario socialista si hubiera sido interesante el 33.34 para cada uno. Pero el tema es entender el modelo para que sea más fácil. Yo no estoy diciendo cuál sea mejor o cuál sea peor. A mí personalmente, no como profesor, sino como Alejandro Escobar, pues me gusta el capitalismo porque soy empresario y porque entiendo eso, pero no el capitalismo salvaje, sino empezar a entenderlo bajo alguna figura. ¿Listo? ¿Clarísimo eso? sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Entonces, ¿nos faltó algún tema para hoy? No. No, señor. Listo, muy bien. Entonces, continuemos identificando cosas. Ya me dicen que tienen acceso a la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. En la plataforma, es que no sé qué la hice. Espera, ya miro y leo una cosita. Ya llegó.
Para la siguiente tutoría tenemos socialismo, neoliberalismo y globalización. Entonces, globalización es un poco largo. Entonces, Andrés coge socialismo y neoliberalismo y Sabrina coge globalización. Globalización es un poco extenso y hay que mirar todos los procesos. ¿Vale, Sabrina? Ok, profe. Entonces hacemos como una presentación, pero voy a darles un preámbulo para eso. Entonces, como ya identificamos el tema del primitivismo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿cambia en algo ya el concepto de economía que dimos inicialmente el día 1? ¿Lo podemos enriquecer de alguna manera? Los escucho. Sí, porque estamos viendo cómo se da el manejo de la sociedad, de los gobiernos y todo eso. Muy bien, pero entonces ahí vamos agregándole cosas porque resulta que como veíamos en el artículo, se me olvida, para el día lunes entregamos un artículo, como les dije que se manejaba anteriormente. Les voy a habilitar un link para que lo suban ahí. Acuérdense de agentes, variables, todo eso que aparece ahí. ¿Listo? A ver, lo escribo para que no se me olvide. Artículo y lo habilito para las dos cosas. Profe, qué pena, yo no le avisé, pero estuve marcándole a la señora Patricia y ella no me contestó. Pues de pronto debe ser que de un número desconocido no contesta, entonces no pude avisarle el parcelado. Ah, bueno, entonces yo también manejo eso, pongo aquí parcelador y lo organizo. Listo. Porque no se maneja así como está ahí, pero yo mejor dicho, me comprometo a averiguar eso para el día lunes. Y tan pronto esté, nos ponemos pues corriendo con eso. Gracias, Flaca. Listo, profe. Entonces, el tema es que voy a habilitarles eso. Lo que dice Andrés es interesante porque el término economía aplica para todo. Entonces, estamos esperando que el gobierno genere muchas más ayudas. Digo estamos, hablo como sociedad, no porque yo lo esté esperando, pero entonces que Familias en Acción, que el coronavirus continúa, que de aquí hasta agosto, hasta finales días de agosto, la pandemia va a incrementar su pico y vamos a tener miles de inconvenientes. Ya cerraron otras localidades, entonces la gente va a dejar de percibir aún más ingresos. Si el gobierno le regala plata a Sabrina y le regala plata a Andrés y le regala plata a Alejandro a través de subsidios, implica que los hijos o nietos de Sabrina y los de Andrés y los de Alejandro ya están endeudados y no han nacido. Por eso es importante que vayamos mirando cómo el constructo del desarrollo de economía se sigue incrementando y nos va a generar un impacto cada vez peor a futuro. Uno de los personajes de los que hablábamos ahorita, hay un personaje que se llama Frederick Taylor, ¿cierto? Estructura algo que, y también lo decía Carlos Marx, las deudas de hoy son la desgracia del mañana. Entonces el tema no es pedir por pedir, el tema no es decir incrementemos el salario mínimo porque eso nos ayuda, porque eso realmente no nos ayuda, eso genera inflación, eso genera desempleo. Lo importante es que ninguno de los tres personajes que está aquí en la presentación, ¿cierto? Pues gane salario mínimo, sino busquemos más. Entonces Sabrina seguramente se gana el salario mínimo por contrato, pero tiene comisiones. Entonces buscará la manera de presionarse trabajando un poco más referente a todo ese contexto. Esa sería como la racionalidad, ¿cierto? De ese primer momento. El segundo momento, ya Andrés nos dice que ya está viendo más como intervenciones o desarrollos del Estado. Sabrina, ¿cómo más se enriqueció esa definición de economía con lo que hemos visto hasta ahora? En el proceso histórico desde el principio hasta cómo va hoy en día y cómo ha afectado todos los aspectos en el que nos hemos encontrado a lo largo de la evolución, ¿sí? Muy bien. Hay aunque ahí sonó como confundo y reinarás, sonó un poco raro, pero el tema es cómo era la economía, y eso ya lo tocamos, pero no solo la economía de Andrés y su papá y Sabrina y su familia, ¿cierto? Sino cómo vieron la economía cuando empezó la pandemia. Creo que fue en noviembre, diciembre, no me acuerdo.
Pues oficialmente que empezó la cuarentena fue como el 22 de marzo de este año. Perfecto. Ahí es cuando empezó la cuarentena, pero la pandemia en Wuhan, eso arrancó como en noviembre, diciembre, más o menos. Pero la estructura es, ¿tu vida económica era normal en noviembre, Sabrina, y ha cambiado a hoy? Y la misma pregunta para el ingreso económico de la familia de Andrés, ¿o sigue siendo igual? Pues obviamente a nivel, el ingreso económico, podría decir, bendito sea Dios, que no ha sido mucho el cambio, pero, pero sí como el gasto, porque pues obviamente todo aumentó. Entonces, pues el gasto fue mayor. Pero entonces fíjate, Sabrina, que ya estamos pasando por un fundamento económico, entonces ya tenemos que empezar a cambiar nuestro desarrollo comunicacional. Cuando tú dices todo subió, es que la papa pasó del primer piso al segundo. ¿Sí entiendes lo que digo? Entonces, por concepto de la inflación, ¿cierto? Los precios de los productos se incrementaron. Yo sé que suena bastante tonto lo que estoy diciendo, pero eso es una realidad. Si mi comunicación mejora, su círculo cercano lo va a notar. Entonces, imagino que su esposo, su familia y su empresa lo van a empezar a notar. ¿Eso qué significa? Que usted va a hacer una viaje interesante para la posibilidad de un ascenso, porque van a decir, oiga, la universidad a esta vieja le está sirviendo. Oiga, explíqueme cómo está el cosa, porque no es que todo sube, ¿cierto? Porque ese es el argot popular, sino sube porque hay una característica lógica. Como hay menos producción, bueno, producción sí hay mucha, pero como hay menos producción de productos en las ciudades, pues el precio de los productos sube. O hay otro escenario de inflación, que es la especulación, que es otro término que pueden colocar en su diccionario. Entonces, la gente de las tiendas dice, ah, como hay pandemia, pues voy a cobrar más por los productos. Entonces, ahí la gente termina pagando más por lo que usted dice, ¿cierto? No porque todo sube, sino por la especulación o por una inflación. ¿Listo? Muy bien, Sabrina. ¿Y Andrés notó algún cambio? Flaco, ¿Cómo así, profe? ¿usted notó algún cambio en la economía de su familia de noviembre que empezó el tema mundial de la pandemia a lo que está pasando hoy? Obvio. Pero Sí, sí, cuéntenos sí. un poquito cómo fue ese tema. Pues la economía pues bajó, pues, o sea, pues nosotros veníamos bien y con esto de la pandemia, pues, o sea, pues nos ha dado apenas como para sostenernos porque mi papá pues sí trabaja, pero pues yo ya no trabajo, entonces. Perfecto, entonces los gusticos, acuérdese de los gustos y preferencias que habla la economía de Andrés, se acabaron, ¿cierto? Porque si él quería tenis de 500.000 pesos, pues lo hacía con su trabajo. Ahora el papá le dice, bueno, yo le doy 100.000, el resto búsqueselos usted. Entonces ahí encontramos como un desarrollo creciente de ese escenario. Eh, Olvidé tocar un temita dentro del desarrollo del capitalismo cuando nombramos a un personaje que se llama Carlos Marx, ¿cierto? Y es importante que hagamos una referencia. Marx era un personaje que hablaba del socialismo, del marxismo, del leninismo, de anarquía, inclusive algo muy extraño. El tipo no estaba nada de acuerdo con el capitalismo, pero él decía que era la única forma de generar valor. Pero lo complejo de esto es que su principal libro se llamaba El Capital, que era una oda a decir que ese capitalismo pues no funcionaba, pero viene una estructura compleja. Ese tema de plusvalía, y tomen nota que esto es importante, inclusive el gobierno colombiano quiere generar un impuesto a la plusvalía, genera un contexto importante y es el valor que apropia el empresario del empleado. Me explico. Sabrina trabaja sus 8 horas y tiene que hacer una producción de 230.000 pesos. Y por eso le pagan 4 mogollas. ¿Qué significaría la plusvalía? Que en las mismas 8 horas yo presione a Sabrina para que no venda 230.000, sino venda 300.000 pesos. Pero le sigo dando la misma comisión de 4 mogollas. Entonces yo me apropio de ese dinero adicional y sobre eso no le genero una rentabilidad adicional a ella. Eso se conoce como plusvalía. Otra posibilidad es que le digan no trabaje 8 horas, sino trabaje 10, hágame 300.000 pesos, ¿cierto? Pero no le doy horas extras ni tampoco le genero mayores comisiones. Entonces, eso también sería plusvalía.
donde yo me estoy apropiando del excedente del trabajador, perdón, del empleado hacia el trabajador. ¿Claro eso? Sí, señor. Perfecto. Entonces cada uno, por favor, tómese 3 minutos y me da un ejemplo de plusvalía. Pues no sé si sería un ejemplo, pero Placa, hagamos una eh, cosa. No arranque perdiendo, no arranque una frase diciendo no sé. Eso antes de la clase con Alejandro, no sé el resto. O sea, yo soy un man medianamente extraño y siempre voy a decir, mi clase es la más importante, ¿cierto? Porque estoy convencido de. A lo que voy es, usted esté convencida de lo que dice. Si se equivoca, pues conmigo y se equivoca, pues estamos aprendiendo. Pero eso le da, usted sabe que cuando uno habla seguro da una oportunidad comercial más grande. Usted sabe de qué hablo, ¿cierto? sí, señor. Es Listo, verdad. hágale pues. Entonces quite el no sé y arranque. Ok, entonces considero que un ejemplo podría llegar a ser en el momento en donde nos encontramos en crisis, cuando pues hubo como una noticia de que no se estaban recogiendo las basuras y tuvieron que trabajar más en ese tiempo la empresa de basura, teníamos una crisis, es verdad, hace como Ujú. un año, ¿sí lo recuerdo, profe? Sí, Entonces, hubo un paro ahí pues con los allí. jóvenes y no sé qué vaina. Exacto, porque pues seguían trabajando más y les pagaban lo mismo. Ese sería el ejemplo de plusvalía, ¿sí? Perfecto, pero entonces la plusvalía de las empresas porque es que hay varias, hay como 3 o 4 empresas en Bogotá de servicios de recolección de basura, pero le seguían pagando lo mismo a los personajes del camión y que recogen eso. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a suponer, vamos a especular, acuérdese que eso es una parte pues también importante de un análisis económico, que una personaje de esos camiones recogía, no sé, 30 toneladas, no, eso es mucho más, recogía 300 toneladas de basura en un día, o sea, hacía como unos 5 viajes a Doña Juana, que es el botadero de basura, pero cuando ocurrió ese problema, pues tenía que hacer 600 toneladas, o sea, el doble, y le pagaban lo mismo. Ese sería como el manejo de una plusvalía. ¿Listo? Muy bien el ejemplo. ¿Y Andrés? Puede ser como el paro de los camioneros, de los campesinos, Explícame. cuando, es que no me acuerdo. Pues paro campesino hubo y va a seguir habiendo porque el campesino pues se enloquece, porque el gobierno no le manda subsidios y no sé qué cuento. Eso está muy bien. Pero ¿cuál sería el ejemplo de plusvalía? Pues que trae un paro por eso, ¿no? Por falta, No, no, por no. una crisis, ¿no? No, 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 no. A ver, yo a lo que doy referencia, ¿cierto? Es de lo que, es más, Sabrina, métete ahí en Google y coloca plusvalía y léenos la definición, por favor. Voy, profe. Dale. Dice, aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Perfecto, entonces eso puede ser como un tema de valorización extraña. Esa también es una definición no económica, ¿cierto? Pero ahí se refiere a que su casa en el mercado está en 300 millones de pesos. Por azar de la vida hay un lote como a 3 cuadras y resulta que una empresa decidió montar un éxito. A su casa no se le ha hecho ninguna modificación de nada. Solo por colocar ese éxito, su casa ya no vale 300, sino 400 millones de pesos. Esa plusvalía se refiere a ese valor adicional. Cuando llevamos la definición económica, ¿cierto? Es cuando hablamos del mismo ejercicio que yo les decía. Cuando yo hablo del salario o de la utilidad que me genera ese empleado. Sabrina, deme el nombre de un personaje que hayan sacado en ese último remoción que hubo en su empresa que usted conocía. No, una compañera que entró conmigo, Magda.
Perfecto. Entonces resulta que existe una persona que se llama Magda y existe una persona que se llama Sabrina. Para la empresa hay una plusvalía positiva con el desarrollo de estar con Sabrina. ¿Por qué? Porque trabajaban las mismas horas, pero entonces Magda producía 2 millones y Sabrina producía 3. ¿Cierto? El quiebre y el ideal sería, o más bien el punto de equilibrio sería que Magda hubiera vendido 2.5 millones y Sabrina hubiera vendido 2.5 millones. Pero Magda vendió solo 1. Por productividad la sacaron. ¿Es así? Sí, señor. ¿Y qué pasa con Sabrina? Pues debía vender 2.5, pero vendió 3. El ejemplo sería, es que solo le paguen hasta 2.5. Los otros 500,000 pesos no se los paguen en comisiones. Entonces, esa diferencia que hay, esos 300,000 que deberían ser de Sabrina por comisiones, pues no se los pagan y pasan a las arcas de la empresa. Esos 300,000 sería la plusvalía. ¿Listo, Andrés? Listo, profe. Ese sería el contexto. Entonces, es lo que yo trabajo de más que no es reconocido. Por eso les colocaba otro ejemplo. Si yo estoy encargado de hacer 8 mogollas en 8 horas, ¿cierto? Y mi jefe me coge ahora y me dice, ahora hace 9 mogollas en 8 horas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una unidad adicional que le va a generar una utilidad adicional a la empresa que no me están pagando. Eso es complejo de manejar, simplemente quiero que lo tengamos en cuenta porque Marx lo escribió en sus desarrollos y lo veremos seguramente un poco más adelante, no en esta materia, pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque yo siempre como empresario quiero más de mi empleado, ¿cierto? Porque quiero mayor rentabilidad. ¿Y qué quiere el empleado? Yo quiero que me paguen más haciendo menos. Eso siempre es una cruce de oferta y demanda extraño, porque Sabrina, ¿usted quisiera ganar 3 millones haciendo lo mismo? Claro. Perfecto. ¿Y cuál sería el beneficio de la empresa? ¿Cuál sería el beneficio de quién? De la empresa. Pues mucho más alto. No, porque si por hacer lo mismo usted va a ganar más. Entonces yo lo que voy a hacer es disminuir mi utilidad. Ah, ok. ¿Sí Sí, entiende? pero pues me pagarían más si vendiera más. Perfecto. Entonces, Ojo, ese pues si sería el vendiera beneficio. más, sí, pero su salario básico es el mínimo. Y ahora su salario básico no va a ser el mínimo, sino 3 millones. Entonces, si yo le pago 3 millones más comisiones, usted ya no se vuelve rentable y seguramente le voy a decir lo que le dije a Magda. Chao. ¿Claro eso? Sí, Muy bien. Eh, señor. una característica natural pudiera llegar a ser, les compartí que el módulo pasado tuve como 70 y pico de personas en el salón. Ahora dicto la misma cantidad de horas, pero tengo 2. Entonces el tema es, el esfuerzo natural mío es el mismo. Inclusive yo podría decir que puede llegar a ser un poco más alto manejándolo con 2 porque sería casi personalizado. En el otro, pues podíamos tener un poco de estructuras y vertientes. Cambio la posición. Si Sabrina fuera la profesora y Andrés y Alejandro son los estudiantes, pues mejor para nosotros como alumnos porque tengo la atención directa del docente. Con 74 estoy seguro que por lo menos 20, o sea, con mi metodología los puse a hablar a todos, pero estoy seguro que por ahí unas 20, 15 personas no entendieron absolutamente nada de lo que pasó. ¿Clarísimo eso? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, lo que les venía con referencia, a ver, yo miro si tengo esto abierto aquí, curso fundamentos. Niños, me voy a desconectar y me conecto de nuevo que la red me está fastidiando para darle el último bloque de clase, ¿vale? Conéctense y nos vemos en 30 segundos. Listo, profe. ¿Listo?